el tema del CAE. Pero la pregunta que quiero hacerle a usted es en justicia. Teniendo en cuenta la realidad educacional, en especial lo que ocurre con las escuelas de nivel primario y colegios secundarios, ¿usted cree que los estudiantes universitarios, profesionales universitarios, requieren todavía seguir con más inversión de la que ellos ya han recibido? A ver, hay un problema, y cuando tú tienes un problema hay que ver cómo lo resuelves. O sea, uno puede hacer una discusión general, cómo resuelve el problema si partiera de cero, pero el problema está planteado. ¿Y en qué consiste ese problema? Que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que desertó. La mayor parte ocurrió cuando se puso en marcha esto que fue en el primer gobierno del presidente Bachelet y el primer gobierno del presidente Piñera. En esos dos periodos se dieron aproximadamente crédito a 600.000 jóvenes. Y ahí fue cuando entró el mayor número de jóvenes de ingresos bajos, que nunca habían tenido la posibilidad de la educación superior. Entonces, la educación superior era como el paraíso, era el factor de movilidad social. Lo es. Lo que más puede mover y cambiar una familia, un joven y su vida es la educación superior. Entonces, muchos muchachos entraron en ese momento, pero ¿qué pasó? Como eran los primeros y no había ninguna experiencia mayor, entraron todavía a universidades más o menos, porque recién junto con el crédito yo conseguí la acreditación, y o sea que solo podían ir los muchachos que recibían crédito a una universidad acreditada por un órgano público para que hubiera seriedad, pero en que mejora la calidad y los jóvenes van mejorando su formación, que vienen algunos de escuelas muy pobres con poca calidad de educación, hubo deserción. Algunos de ellos o no tenían la preparación suficiente y se fueron. Otros entraron a una carrera que no les gustaba. Otro, el papá o la mamá se enfermó y la familia tenía problemas. Entonces, lo que a mí me parece que hay que hacer en esta situación, en que ya hay un grupo que no pagó ni puede pagar, es enfrentar ese grupo, que es una solución focalizada, es lo que podemos llamar una condonación focalizada. Y luego hay otras medidas. Los bancos. En ese momento, cuando se dio y hasta ahora, los bancos han hecho la operación del crédito, porque el Estado no tiene mecanismos de esa naturaleza. Aun cuando hoy son 4 los bancos. Y fíjate que el banco que tiene mayor gestión de deuda es el Banco del Estado. O sea, tiene la mitad. Y por lo tanto, también hace más fácil arreglarlo. Entonces, la solución va a ir también porque eso se vaya retirando todos los bancos y pase a un organismo público que maneje el crédito. Luego la tasa de interés. Con Piñera se bajó a 2%, UF más 2, que es una decisión que no es por ley. Esa decisión la puede tomar el gobierno. De manera que eso también puede bajar a UF más 0 o UF más 1. Luego tienes tú el tema de cuánto pagas de lo que ganas. Hay muchos jóvenes, algunos nos deben estar escuchando ahora, que me han dicho por todos lados, bueno, si no fuera sido por el CAE yo no habría podido estudiar, porque no tenían los papás recursos, en fin. Así que lo he pagado, me dicen unos, otros me dicen, yo, como se dice que no va a pagar, no pago. Y eso ha sido un problema mayor, eso hay que arreglarlo una vez. Lo que está endeudado y no puede pagar, o se condona porque hay en casos muy especiales, o hay que renegociar. Y a los que pagan hay que premiarlos, porque me parece muy importante que haya una responsabilidad de que tú tomas. Ahora, tú me preguntas, o sea, hay esas medidas y otras. Entonces, una de las medidas planteadas tanto en el proyecto Michelle Bachelet del año 2017 como en el proyecto de Piñera del año 2018, también está planteado más o menos lo mismo, que tú pagas hasta 10% de lo que ganas. Y bueno, y después se alarga, y ahí viene otro tema, ¿hasta cuándo? Entonces se ha planteado hasta 15 años. Y lo que queda pendiente lo paga el Estado. Entonces, ha habido modalidades. Entonces, a tu pregunta, hay que resolverlo, hay que hacer. ¿Hay condonación universal?
Tú preguntas por justicia. Bueno, parte de la justicia es arreglarle a los que no pueden y están fregados. Pero también parte de la justicia es, bueno, ¿por qué a un joven que está estudiando ingeniería o medicina, o en fin, o una carrera técnica digital, yo le financio y le condono, y a una mamá soltera que está pagando un dividendo de una casa y no tiene estudios ni va a estudiar nada? ¿Dónde está la justicia? O sea, es un problema político importante, la ética, cuánto a preescolar, cuánto a escolar, cuánto a la SLEP, a la educación pública, que yo creo que es fundamental. Entonces, es un problema complicado, no es simple, pero los trazos que indiqué me parecen un camino. Y una cosa más, hay que diseñar otro sistema nuevo de educación, de financiamiento. ¿A qué me refiero? Que tú tienes ahora becas, gratuidad, crédito solidario que se da a los estudiantes de las universidades del Estado, financiado por el Estado, crédito con aval del Estado, los créditos Corfo que quedaron. Es una masa de dinero muy sustantiva, que es un gasto muy grande del Estado en educación superior. Entonces va a haber que racionalizarlo, ver cuánto, a quiénes, a qué carreras, y ver y discutir de manera de que sea un factor de ampliación de la capacidad, del talento, de los estudios, de la investigación y de las áreas que nos interesa desarrollar para el futuro de Chile.